Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del Peli Podcast de Peli de la Semana y el día de hoy voy a aprovechar que ya hice la tarea, otra tarea y la voy a copy-pastear aquí porque me invitaron a la Universidad Panamericana a dar una charla para los chicos de la carrera de Ciencias de la Comunicación y entonces fui, preparé una pequeña plática que se puso bastante bien y ahora la voy a copy-pastear aquí, bueno, la voy a repetir para ustedes. Es una plática que trata sobre el oficio de la crítica y sobre un montón de cosas que me parecen interesantes destacar de la crítica contemporánea versus la crítica, los críticos antiguos de la vieja escuela. Entonces, quédense conmigo y vamos a hablar de esta presentación llamada Más allá de la crítica. Arrancamos. Como no tenemos la presentación en PowerPoint, que sigo teniendo yo 200 años y sigo utilizando PowerPoint, supongo que hay programas más chingones para hacer presentaciones que yo no conozco, pero había hecho una presentacioncilla que voy a ir siguiendo en mi teléfono. Y entonces abría yo con una diapositiva que era básicamente la fachada de la Cineteca Nacional, que es un poco como el símbolo más elemental y más clásico de la cinefilia mexicana, ¿no? Es una institución que lleva ya, un edificio que lleva ya décadas existiendo en la Ciudad de México y que es al mismo tiempo un monumento a la cinefilia y un monumento a la centralización de esa cinefilia que pues no han sido capaces nuestros gobernantes, no me quiero pelear con los actuales, sino con los de toda la historia de la Ciudad de México, que no han sido capaces, o más bien del país, no han sido capaces de descentralizar la cultura en el país, ¿no? Vamos, sí hay polos culturales importantes más allá de la Ciudad de México, pero me parece increíble que pues los lugares donde puede consumirse cine no comercial en el país pues sean tremendamente limitados y estén supeditados más que nada al circuito de cineclubes que realmente son, digamos, activados y ejecutados por una gran cantidad de personas apasionadas y chingonas que se juegan digamos, el tiempo, que invierten su tiempo en tratar de mostrar películas que no llegan de alguna otra forma. Entonces es triste y es un monumento un poco lamentable en ese sentido, pero hasta cierto punto también es un monumento a lo que fue en algún momento la crítica cinematográfica mexicana, ¿no? Uno recuerda a los críticos, o más bien si ustedes han leído alguna cosa de cómo se García Sao o Ayala Blanco o estos primeros, no son los primeros críticos, a lo mejor el primer crítico o de los primeros sería ya Salvador Novo y gente más antigua, pero digamos estos críticos ya mediados del siglo XX que ya escribían en publicaciones reconocidas como Ayala Blanco, García Sao, etcétera, digamos, eran personajes que vivían su existencia dentro de esas paredes de la Cineteca y que de alguna forma, como no había digamos, una amplia oferta cultural en internet que tenemos ahora, que bueno, independientemente de si tienes tú tu cineclub o no en Tlaxcala, pues puedes tú tener acceso a ese cine mediante servicios de streaming o mediante ciertas cosas no tan legales, pero que muchas veces pues realmente nadie está haciendo dinero de películas a lo mejor de los años 20 por regalías y entonces pues ya es como hasta cierto punto legal ir a buscarlas a algún lugar un poco turbio de la zona del internet, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que planteaba era poner dentro de esa fachada de la Cineteca, de un lado estaba describiendo ciertos atributos de los críticos clásicos como solemnidad, academicismo e historia, ¿no? Un acercamiento a lo mejor un poco frío a lo que es el cine, ¿no? Muchas veces algunos de los críticos contemporáneos, que no voy a decir nombres, pero bueno, algunos de los críticos contemporáneos en algún momento me habían dicho, sobre todo uno que conocí, que me decía, bueno, es que yo me acerco a las películas como si fuera un cirujano, ¿no? Totalmente desprovisto de emoción para tratar yo de ser lo más objetivo posible, ¿no? Y me parecía como una afirmación verdaderamente deprimente, ¿no? Es como voy a ir a tratar de apreciar santuario de belleza que es a lo mejor un museo, pero sin sentir la emoción que me provoca el arte, porque yo lo que quiero es ver si la pincelada va para acá o si va por acá. Entonces realmente el objetivo precisamente del arte, que es la emoción y bueno, dentro de muchos otros objetivos, pero uno de los más fundamentales es generar algo en una reacción física, una reacción intelectual, pues estos críticos como muy de la vieja guardia trataban de descontextualizarse de eso para poder juzgar de alguna forma la película, ¿no? Y del otro lado estaba
había puesto yo 3 palabras: libertad, placer y experiencia sensorial, ¿no? Bueno, sensorial había puesto ahí. Entonces, esos 3, digamos, esos 2 polos que son, por un lado, lo académico de la solemnidad y por otro lado, la forma más animal de ver una película, que es desde lo sensorial, olvidando absolutamente todo lo demás, siento yo que la labor del crítico tenía que estar como en el punto medio de esas 2 cosas, ¿no? De alguna forma, traducir lo sensorial, dotarlo de algo de solemnidad, dotarlo de algo de contexto, tratar de alguna forma de transformar esa experiencia como muy animal, muy inmediata más que nada, muy visceral, de experimentar una película sin contexto, sin historia, sin saber quién es el actor, sin saber quién es el director, sin saber cómo se construyen esos planos, y luego transformarlo en algo, a lo mejor con un poquito más de sentido, para tener esa guía que hace a todas las películas más disfrutables, ¿no? En el cineclub que tengo de peli de la semana, algo que es fundamental es, bueno, darte cuenta que cuando uno llega, yo les dejo ver la película y luego el miércoles vemos la película, más bien, no vemos la película, sino que nos sentamos en un live a discutirla. Y es muy interesante cómo la opinión inicial, porque hay un predebate en el cineclub y la gente va anotando conforme ve la película, va anotando sus impresiones. Y es algo bien padre ver cómo esas impresiones se van modificando durante el live en relación a lo que yo les voy contando como contexto histórico, como digamos, la forma en la que hay que ver la película. Y no es que cambien radicalmente, o sea, no es que alguien que no le haya gustado la película la disfrute, pero sí modifica muchísimo la percepción tener como ese contexto, esa guía de cómo una película se hizo o cómo una película nos abre caminos distintos de interpretación. Ahora, a lo largo de la charla, yo lo que quería era plantear ciertos sofismas, ciertas frases que suelen utilizarse dentro de la crítica y que yo no estoy tan de acuerdo con esas frases. Y entonces, pues iba una a una mencionándolas y hablando sobre sobre estas frases que me parecen muy simplonas por un lado y que además son falsas, ¿no? Entonces, yo empezaba con una foto de un cuadro de Pollock, de Jackson Pollock, que es este artista fantástico que a mí me encanta, tremendamente fuerte, tremendamente expresivo, muy violento en sus pinturas, que inventó el dripping, ¿no? El dripping es esta técnica en la que uno mete un pincel y va soltando gotitas de pintura en un lienzo y se generan ciertos patrones aleatorios, azarosos, que dependiendo del estado de ánimo del pintor, en este caso Pollock, pues nos dan una impresión de fuerza o de debilidad o de sutileza, etcétera, dependiendo cómo lo hagan, ¿no? Entonces, el gran inventor del action painting y del dripping, que fue Pollock, está definido, yo ponía la definición de Wikipedia que me parece como bien ridícula. Si ustedes se meten a Wikipedia y ponen Jackson Pollock y se meten al artículo en español, la definición de Pollock es, o más bien su gran mérito es: Pollock alcanzó reconocimiento por su estilo de chorrear pintura, ¿no? Y suena como algo ridículo, suena como algo bruto, como algo muy burdo y dices, realmente si eres un alienígena y llegas y lees esa definición de Wikipedia, dices, güey, esto realmente como que no tiene sentido, suena hasta chusco, ¿no? Pero la frase, digamos, que yo estaba tratando de desbancar con esta diapositiva es la de: el arte no es una fórmula, ¿no? Porque muchas veces los críticos están cayendo como en ese rollo de lo formulaico, ¿no? Voy a ver una película de superhéroes, me están recetando la misma fórmula. Voy a ver una película de una comedia romántica, es la misma fórmula. Y de alguna forma, estas frases se utilizan para menospreciar ciertos géneros cinematográficos y me parece como algo flojón, ¿no? Como cuando un crítico dice, es una carta de amor al cine. Bitch, esa frase la han dicho 100,000 personas en su existencia, ¿no? 100,000 críticos han escrito esa misma frase para una y otra y otra y otra película. Y se me hace como un camino flojo, ¿no? Como el decir, todo es formulaico ya, ¿no? Todo lo hemos visto antes. El arte es una fórmula. Si el arte fuera realmente una fórmula y si pudiéramos nosotros perfeccionar esa fórmula de lo popular, tanto en música como en pintura, como en literatura, como en cine, pues entonces, si todos pudieran perfeccionar esa fórmula en la que de alguna forma conectas directamente al replicarla, pues todo el mundo sería millonario porque todo el mundo estaría replicando eso una y otra vez y los estudios nunca fracasarían porque toda la gente estaría perpetuamente en el estado de éxtasis de ver una cosa que les vuela la cabeza, ¿no? Entonces, no es una fórmula. La fórmula de lo pop, la fórmula de lo popular y de lo exitoso y de lo taquillero está cambiando todo el tiempo. O sea, no podemos nosotros minimizar lo popular diciendo, claro, todo es una fórmula y es normal que esto se venda porque es una fórmula. No,
No es normal que eso se venda. Eso solo lo logran un par de fulanos, una empresa multimillonaria como Marvel que de repente le cuesta y de repente tiene flops y de repente te saca Ant-Man y la gente dice, güey, ya no se me antojó, me dio hueva esta película y entonces la taquilla baja y todo el tiempo es una lucha por estarse actualizando porque precisamente el arte no es una fórmula. La segunda cosa que yo decía, que es algo también muy clásico de la crítica, solemne, es la noción de que el arte sencillo es inferior. Y entonces yo ponía de ejemplo 2 libros. Ponía en un lugar de la diapositiva un libro que se llama Finnegan's Wake de James Joyce, que es uno de los libros, probablemente el libro más complejo que se haya escrito jamás, porque es un libro además intraducible. De hecho, ustedes no pueden ir a la Gandhi a buscar Finnegan's Wake traducido al español porque no es un libro traducible. Precisamente porque es la historia, es un libro que escribió James Joyce, el escritor célebre del Ulises, que es también un libro bastante complejo. Pero en esta ocasión sí se refinó porque es básicamente los segundos, es un mamotreto gigantesco. Es un libro gordísimo. Y ese libro gordísimo lo que hace es describir el proceso mental de un hombre en el par de segundos antes de despertar. Entonces, esos 2 segundos, 3 segundos antes, en lo que está despertando, activan todo un mecanismo novelado que es el Finnegan's Wake. Ahora, en el Finnegan's Wake no es traducible porque James Joyce no solamente narra una cosa complejísima en este proceso de despertar acerca de una familia y de un montón de cosas. Yo no lo he leído, evidentemente, pero bueno, es lo que he oído. Pero al mismo tiempo utiliza un lenguaje ficcionado que tiene que ver con un irlandés primigenio, que lo mezcla con palabras inventadas. Bueno, es un desmadre. Es un libro tremendamente complejo. Probablemente, lo repito, el libro más complejo jamás escrito, ¿no? Al menos de lo que yo he escuchado, porque no lo he leído. Ahora, en el otro extremo de la balanza ponía yo Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Y decía, y un poco la reflexión es, bueno, el arte sencillo es menos valioso que el arte complejo o no. El arte sencillo muchas veces se menosprecia, ¿no? Pero en la cultura popular, no solamente mexicana, bueno, ya a nivel latinoamericano, probablemente, bueno, es un hecho que se ha leído muchísimo más el libro de Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, que es un libro tremendamente sencillo, además mínimo, sobre una historia totalmente trivial de un niño que se enamora de la mamá de su mejor amigo, un amor platónico. Y ese amor platónico nos describe algo tremendamente trivial del México de la primera mitad del siglo XX, pero lo describe con una belleza tan fundamental, tan simple, pero al mismo tiempo tan perfectamente escrito, que nos maravilla, ¿no? Es un libro tremendamente sencillo. Pocos libros más sencillos en sus ambiciones que Las batallas en el desierto. Y sin embargo es un libro de una belleza insondable, ¿no? Entonces, esta idea de que el arte sencillo es inferior, trataba yo de contrarrestarlo con esa visión de decir, bueno, también la complejidad, digamos, que te reviste de cierta aura de superioridad al decir, yo ya leí Finnegan's Wake, porque sé irlandés, arcaico celta, y al mismo tiempo soy un lingüista, y al mismo tiempo tengo tal, y solamente yo, ser humano excelso, tengo acceso a esa llave de placer, ¿no? Pero en el fondo es una ridiculez, ¿no? Y en el fondo no puedes compartir eso porque es tan complejo que solamente tú, en un aspecto casi onanista, eres el único que puede disfrutarlo, ¿no? Entonces, bueno, el arte sencillo no es inferior. Segundo concepto, ¿no? Y también lo ejemplificaba un poquito con, tratando ahí medio de provocar, con 2 personajes que han sido fundamentales dentro de la historia de la música. Uno, Erik Satie, que era un tipo, un aristócrata del siglo XX que de alguna manera decidió empezar a estudiar piano. Y no solamente estudiarlo, sino hacer sus composiciones. Un tipo totalmente autodidacta que no había estudiado música, que era un ricachón, que disfrutaba la vida y compuso las gimnopedias. Si ustedes no saben lo que son las gimnopedias, googleenlas, búsquenlas en YouTube y las han oído 100 millones de veces porque son, digamos, piezas tremendamente sencillas. Muchas de ellas se las ponen a los niños que están aprendiendo a tocar el piano, pero que revisten digamos, son tremendamente sencillas, pero de una complejidad sensorial fantástica. Es casi como lograr establecer un hilo entre lo más básico que tiene la música para ofrecernos y el disfrute biológico, ¿no? Es casi como si el cuerpo vibrara
a través de esas notas tremendamente básicas que dan pie a algo verdaderamente monumental. Entonces, algo sencillo, tremendamente. No hay nada más sencillo que Satie. Nada. Y por el otro lado está Bad Bunny, ¿no? No hay nada, bueno, sí hay cosas más sencillas que Bad Bunny, pero de alguna forma es un arte que se ve menospreciado por la idea de que su valor de complejidad o que su complejidad es nula, ¿no? Es una complejidad nula Bad Bunny, ¿no? Y entonces toda la gente dice, pero ¿cómo te puede gustar esto si es lo más básico del mundo? Puro dembow y puro beat y hablar de coger, que realmente también la gente que dice eso, pues es porque tampoco lo he escuchado. Pero sí hay un menosprecio, digamos, a lo popular sencillo en ese sentido, ¿no? A los sonideros, a las cumbias rebajadas, a todo este movimiento musical que apela a lo más elemental, pero que no por eso deja de ser valioso, ¿no? Entonces, bueno, el arte, lo repito, sencillo, no es inferior. Tercer concepto, los gustos culposos no existen, ¿no? La crítica siempre tiene toda esa tendencia de decir, bueno, nosotros veneramos este cine son las 100 películas de la Sight and Sound Magazine, que hemos decidido que es el canon y qué tal, pero yo personalmente, aunque no lo digo porque me humilla el acto de revelar estos gustos culposos, me gusta tal película. Me gusta La Rosa de Guadalupe. Llego a mi casa y después de ver Tar, me siento a ver un capítulo de La Rosa de Guadalupe porque de alguna forma sé que es basura, pero de alguna forma me llena y me emociona y me hace reír su absurdo, ¿no? Su absurdo narrativo. Y los gustos culposos realmente no existen porque si tú disfrutas algo, es porque hay algo de valor ahí. Eso es así de sencillo, así de elemental. Y en lugar de andar expiando culpas y latigándonos todos diciendo, los gustos culposos, mi gusto culposo es Rebelde, mi gusto culposo es Ricky Martin, hay que defenderlos. Y hay que decir, mi gusto culposo es Rebelde porque me parecía bien cabrón lo que hacían. Bueno, no voy a decir que Rebelde es una cosa de lucha de clases o lo que sea, pero me hacía reír, ¿no? Me parecía muy cabrón su manejo del humor y Mia Colucci me daba una risa tremenda y al mismo tiempo quería yo ser como esos güeyes porque eran guapos y cool y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, más allá de ocultar esa visión de decir, bueno, es que esto es basura y esto es deleznable y si te gusta eres un imbécil, hay que defender esos gustos, en apariencia imbéciles, que no lo son. Porque en el fondo, los gustos imbéciles, entre comillas, son gustos precisamente porque tú encuentras algo de valor en ellos y hay que defenderlos a muerte. Entonces, no hay gustos culposos. Y si un crítico ataca la película que a ti más te gusta, dale una palmada en la espalda y dile, gracias, pero no comparto tu opinión. O sea, tú no has visto lo que yo he visto en Rebelde. Tú no has visto lo que yo he visto en La Rosa de Guadalupe. Qué lástima, ¿no? Te estás perdiendo de algo muy cabrón, ¿no? Entonces, así es como hay que tomar las cosas. No hay que tomarlas como que Dios Padre te dice, esto es basura y entonces tú te frustras porque dices, no puede ser. ¿Cómo puede decir que esto es basura si yo encuentro placer en esto, no? Pues lo encuentras, defiéndelo, cabrón. Compadece al crítico que te dice que eso es basura porque no ha encontrado el placer que tú encontraste en esa supuesta basura. Cuarto concepto. Y este cuarto concepto es algo que me alucina muchísimo y que tiene que ver con el gusto. Es cierto, y es algo innegable, que el gusto se cultiva. El gusto cinematográfico es algo que se cultiva. Si tú a un niño de 8 años le pones Mulholland Drive, además de que no debería de verla porque tiene escenas muy subidas de tono, se la pasaría mal, porque no entendería, sería incapaz, y no por menospreciar, porque me van a decir, no menosprecies a los niños. No es por menospreciarlos, es simplemente por el hecho de que es una película muy compleja que requiere ciertos antecedentes para poderla disfrutar. En el sentido de que es una película que atenta contra las tradiciones narrativas convencionales de las caricaturas, de las películas infantiles, etc. Entonces, uno va siguiendo un camino, cuando es niño, cuando es adolescente, de consumir ciertos productos que le van formando la visión de lo que es el cine. Y entonces, inicialmente tú ves productos que tienen tramas muy lineales, y entonces dices, Peppa Pig salió de su casa, fue al lago, se encontró con un osito, tuvo este problema, lo resolvió con ayuda de unos amigos y fue feliz. Y entonces vas evolucionando. De repente te encuentras con una trama no lineal un viaje en el tiempo, ¿no? Y entonces dices, cabrón, este viaje en el tiempo
significa que si algo modificas atrás, ves Back to the Future y entiendes que si algo modificas en el pasado, hay ciertas películas que suponen que eso se puede modificar y entonces el futuro es distinto. Entonces ya vas evolucionando y dices, ya puedo ver. Y luego ves Primer, que es una película inmensamente más compleja de viajes en el tiempo y dices, ahora sí entiendo que el tiempo a lo mejor puede ser también un continuo que te permite entonces decir que todo está predispuesto y entonces por más que tú intentes modificar el pasado, pues el pasado ya está predispuesto y no hay manera de modificarlo. Y así vas un poco subiendo de nivel hasta llegar a ciertas cosas como Mulholland Drive o Inland Empire, que flagrantemente son películas, bueno, Mulholland Drive no, pero Inland Empire sí, que no buscan tener sentido y que lo que hacen es generar la ilusión de sentido para que tu cerebro entre en un pinche cortocircuito y diga, no, es que aquí sí veo yo una trama, cuando en realidad en el fondo no hay una trama que seguir, ¿no? Entonces, sí hay una educación del gusto en ese sentido, pero la educación del gusto, y yo ponía el ejemplo del gusto culinario, ¿no? Había digamos, un reality show que a mí me divertía mucho, que era como un clash cultural entre varias familias, ¿no? Y entonces de repente ponían el mexicano que le da un plato muy picoso a alguien argentino y entonces el argentino se muere y el mexicano se ríe, pero el argentino le da algo agresivo de su cocina y entonces el otro se echa para atrás. Y vamos, el caso más claro era una familia de franceses que llevaban unos quesos de estos muy intensos y luego unos chinos que llevaban estos huevos de los 1000 años, que son huevos que entierran y que sumergen en soya y la soya se absorbe, pero se fermentan y es como un sabor también muy intenso. Y estos dos sabores tremendamente intensos eran compartidos de una cultura a la otra y dos paladares como los chinos que comían los huevos de los 1000 años y los franceses que comían estos quesos tremendamente fuertes, se sentían agredidos por el plato de la otra persona, por el platillo típico de la otra persona, porque no estaban acostumbrados a esos sabores, a pesar de que estaban acostumbrados a sabores tremendamente intensos. Entonces, lo mismo ocurre con el cine. Entonces, el cine, mientras más ves cosas, vas tú desarrollando una visión un poco más amplia de lo que es el cine y tu cerebro, que funciona con libre asociación, cuando yo te digo lápiz, en ese instante a lo mejor pensaste en John Wick, ¿no? ¿Por qué? Pues porque viste a John Wick hace 2 semanas usar un lápiz para escabecharse a alguien. O pensaste en el Joker, escenas con lápiz. Y entonces piensas en el Joker, en John Wick y escenas de acción. Porque, bueno, las escenas con lápiz que más llaman la atención pues son las escenas en donde los lápices se utilizan de formas poco convencionales, como en esos dos lugares. Y tu cerebro, que funciona con libre asociación, que es una máquina tremendamente eficaz y veloz, a menos que tengas Alzheimer, realmente mientras más cosas ves, más asociaciones libres puedes hacer. Y si yo te digo, dame una historia rápidamente con 3 personajes en un set de una casa en el campo. Y entonces tu cerebro empieza a operar así, pum, 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 pum. Y de alguna forma intuitiva, sin que tú te des cuenta, va mezclando todo lo que ha visto en función de esos 3 elementos que yo te puse como contorno, ¿no? Precisamente así funcionan las inteligencias artificiales, ¿no? En función de una libre asociación de cosas que ya están en algún lugar, guardadas en tu cerebro. Ahora, la parte tricky de todo esto es decir, bueno, los críticos dicen, bueno, hay que tener un chingo de bagaje cultural para poder analizar mejor las cosas. Y mi tesis es que no necesariamente eso es verdad, porque mientras más consumimos, mientras más cine consumimos, más acotamos nuestra visión de lo que es el cine. ¿Por qué la gente se atacó cuando Cannes, el Festival de Cannes, que ya va a ser de hecho, decidió hacer un partnership con TikTok, con los videos verticales? Porque toda la gente, porque los críticos de la vieja guardia decían, güey, eso no es cine. ¿Cómo chingados vas a contar una historia en formato vertical de teléfono? Me parece burdo, me parece elemental, me parece que eso no es cine, las proporciones no son las adecuadas, la belleza está en el formato alargado áureo del 9:10. Eso. Entonces, es un cambio. Mientras más consumes, más bien, mientras más consumes arte, mientras más consumes cine, más vas acotando tu visión de las cosas. Y cuando algo realmente rompe todo lo que tú conocías, te parece que está mal. Entonces, los críticos, normalmente de la vieja guardia, se ven profundamente agredidos por cosas que han roto hasta cierto punto con lo convencional del siglo que llevamos, siglo y cacho, existiendo en el mundo del cine. Casi 130 años ya, ¿no?
Entonces, hasta cierto punto, el bagaje cultural puede ser algo que te amplíe la posibilidad de hacer relaciones rápidas y de entender y de contextualizar, pero también se vuelve una herramienta de acotamiento muy, muy negativa, ¿no? Por eso los jóvenes muchas veces son los que acaban cambiando las cosas, atentando, a lo mejor sin saberlo siquiera, contra los formatos clásicos del cine, ¿no? O contra los formatos clásicos de la pintura o contra los formatos clásicos de artes que están, que llevan siglos a lo mejor o décadas estáticos y de repente llega alguien y rompe. No es el caso, digamos, no es un caso como muy, o sea, no creo que sea ese el nivel de ruptura, pero sí me gusta relacionarlo con Everything Everywhere All at Once, ¿no? Es una película que no soy tremendamente fan de ella, pero sí reconozco que es tal vez la primera película en velocidad tiktokera que me parece que funciona bien y que siento que establece un parteaguas en el ritmo en el que se están filmando las cosas, ¿no? El futuro va a ser más parecido a Everything Everywhere All at Once en cuestiones de ritmo. Y acabo de ver Guardians of the Galaxy y es justo eso, ¿no? Una sobredosis audiovisual totalmente demencial, para bien y para mal, ¿no? Ahora, pero es algo muy extremo que se ha llevado cada vez más al extremo y que creo que puede funcionar de alguna forma, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con Everything Everywhere All at Once? Que si uno hace una gráfica y en el eje de las X pones la edad de la gente que ve la película y en el eje de las Y pones qué tanto les gustó la película, pues vas a notar una clara línea descendente conforme va avanzando la edad del que consume esa película, ¿no? Entonces, los niños de 15 años, seguramente, bueno, no es que yo lo esté inventando, fue así, ¿no? Los críticos TikTokers la amaron y los críticos como Boyero, los críticos como Diez Martínez, que a lo mejor ya son de una generación un poco más ya mayor, pues no encontraban precisamente lo que la gente joven sí encontró en esta película, ¿no? Muchos podrán decir, bueno, es que no tenían el contexto y entonces son jóvenes e idiotas y tienen poco contexto. Yo no creo que vaya por ahí. Yo creo que simplemente es una película que atenta, de alguna forma, con el ritmo clásico de la narrativa tradicional que lleva gestándose en el cine durante más de 120 años. Entonces, el consumo, digamos, durante toda una vida de crítico de cine, de películas que más o menos, vamos, hay una gran variación de películas. No estoy diciendo que todo sea, que todo haya operado como Tarkovsky, vamos, tienes el ritmo tarkovskiano, tienes el ritmo de Lab Díaz, el de Belatar, pero también tienes Die Hard, y tienes Alien, y tienes a Bruce Willis, y tienes un montón de cosas, a Schwarzenegger, lo que sea. Pero sí es cierto que ahora el ritmo ha cambiado y lo estamos viendo de manera muy dramática en los últimos años. Y siento que eso ya está comenzando a alienar a ciertos críticos que habían estado, digamos, acostumbrados a que el cine de acción funcionara con una narrativa frenética, pero no tanto tal vez, ¿no? Y no tan enloquecida con estos mundos alternos, etc., 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 etc. Entonces, el conocimiento es muy bueno, pero al mismo tiempo hay que reconocer que también, mientras uno se va haciendo viejo, precisamente por eso queda totalmente fuera de las tendencias de lo popular, porque no deja de ser algo que acota el conocimiento. Pues bueno, esos eran básicamente los lugares que yo recorrí en esta plática. Luego, eventualmente, se abrió un poco el tema. Los chicos que eran chicos muy jóvenes, pues me pareció como muy interesante el diálogo, porque muchos de ellos estaban como queriendo ser críticos, pero sí me maravilló un poco el asunto porque, digamos, la narrativa del ser crítico ahora era cómo puedo hacerle yo, me alucinó un poco, cómo puedo hacerle yo, que tengo 20 años, porque siento que ya llegué tarde al TikTok, ¿no? Y yo decía, puta madre, bebé, si tú llegaste tarde al TikTok, yo ya estoy muerto, ¿no? Entonces, claro, nunca puedes llegar tarde, no existe la idea de llegar tarde, ¿no? O sea, sí hay la idea del early adopter, que tiene como grandes ventajas. Por ejemplo, pienso en Ibarreche, ¿no? Que fue como el primero que lo hizo bien, el primer TikToker que realmente hizo bien la idea de narrar una crítica cinematográfica frente a un teléfono y con una pantalla azul atrás, ¿no? Vamos, eso fue importante, fue un tipo que marcó tendencia, ¿no? Y por eso es quien es, ¿no? Pero sí me maravillaba un poco el rollo de que nadie estaba como pensando en convertirse en crítico de cine diciendo, a ver, ¿cómo puedo yo llamarle a Letras Libres para que me haga el paro de publicarme un texto, ¿no? O sea, ya
nadie, absolutamente nadie de todos los que preguntaron que si podían ser, que cómo le hacían, que qué les recomendaba para entrar a la crítica y tal, nadie estaba pensando en revistas impresas, en publicaciones impresas. Cosa que, bueno, no es ninguna sorpresa, pero sí me pareció interesante constatar que nadie tiene ya como referente de crítica cinematográfica menores de 30 años, evidentemente, a las publicaciones impresas. Entonces, digamos, las últimas que quedan, que yo siempre digo, ¿cómo sobrevivirá Letras Libres? ¿Cómo sobrevivirá Gato Pardo? ¿Quiénes serán los que financian eso? O sea, vamos, son preguntas, vamos, no por pensar mal, pero simplemente como que dices, güey, ¿cómo le hacen, no? O sea, les pagan poco a sus críticos, sí, les pagan muy poco, pero aún así siento que es algo como bien poco rentable, ¿no? Entonces, bueno, constaté un poco ese aspecto también y también me llamó mucho la atención chicos jóvenes que están ya muy en contacto con la tecnología y que están tratando de levantar cortos y que están tratando de hacer cosas. Y un poco yo les hablaba de, bueno, siempre existe la opción del Procine y todas estas formas de financiamiento gubernamental para cortometrajes. Y me dio mucho gusto ver que básicamente era como de, güey, o sea, sí sé que existen estas mierdas, pero no me interesa. O sea, yo quiero levantarlo yo. Y siento que es una actitud valiente y siento que es una actitud que es justo por donde tendría que ir el proceso de creación cinematográfica, no voy a llamarlo amateur, sino primigenio, ¿no? De chicos jóvenes que están haciendo cosas por primera vez. Porque vale mucho más hacer un cortometraje en un iPhone 8 o en un iPhone 11, 12, 13, lo que tú quieras, editado en Adobe Premiere o lo que tú quieras, pero que tenga cierta intención, que tenga ciertas ideas, que llame la atención no por su técnica, no por el dinero que hay detrás, sino por la idea que están tratando de plasmar. Y un poco volviendo al tema de las ideas y del cómo nos acota el mundo de la cultura, sin saberlo, nos va acotando nos va limitando en las fronteras de nuestras ideas, siento yo que eso es justo precisamente el camino que tienen que seguir los chicos jóvenes que tienen todo el mundo de las ideas completamente abierto y que no han sido pervertidos por años y años y años de consumir cine de una misma manera. Entonces, bueno, me dio esperanza la plática, me vi ya viejo y dije, qué chingón que ya estoy viejo y que puedo ver a estos chicos que están tratando de salir adelante por sus propios medios y buscándose la vida sin tratar de depender del gobierno o de contarte una historia, que trates de vender alguna historia que tenga ciertos cues como muy vendibles dentro de lo gubernamental, políticamente correctos o lo que sea, sino simplemente tratando de levantar sus propios proyectos con valor, con tenacidad y con mucho deseo de salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo dejo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Espero que les haya parecido medianamente interesante esta charla y nos vemos con otro episodio del Peli Podcast. Hasta luego, que les vaya muy pero muy bien.